pensando y actuando en torno a lo que en el aula debatimos desde el ámbito de la teoría, por la propia naturaleza de las instituciones educativas, pero que no nos quedamos ahí. Veo que habemos varias personas, entonces si recién se han conectado, buenas tardes para quienes nos acompañan y están en este conversatorio Diversidades de lo Normal, conversando con jóvenes diversos. Les damos una muy cordial bienvenida a todos, todes, todas. Agradecemos profundamente a los panelistas invitados de honor por su generosa disposición. De verdad, muchas gracias por su disposición para participar y dar un cierre extraordinario, literalmente extraordinario, a las actividades de esta especialización en estudios de género en educación en su 15ª generación que egresa hoy. El propio nombre de este conversatorio nos da idea de qué se trata. Desde este posgrado y desde cada espacio en el que participamos como personas, nos damos cuenta, aquí aludo un poco a Michel Foucault, que cada vez hay más información y teoría en torno a las diversas identidades, a las que se circunscriben a la heteronorma asumida como lo normal, tan inoculada esa normalidad que se vive y asume no solo como lo normal, sino además como lo natural, excluyendo en ello todo lo que no embona con esos dictados que se hacen desde el poder hegemónico. Sobre información y teorías que pueden ser bienvenidas, por supuesto, que abonan a la mayor comprensión y visibilización de las diversidades humanas, pero que sin embargo no avanzan a la misma velocidad que el conocimiento y la conciencia que se construyen en la vida cotidiana, en las prácticas y actividades diarias que se caracterizan por la permanente interacción vis a vis, cara a cara, con lo diverso, con las diversidades, con otras personas. Y es ahí en lo cotidiano, en lo de todos los días, donde se construye la realidad y donde también se reproduce o se transforma. Suena simple y hasta pareciera una verdad de perogrullo hablar de una normalidad diversa. Pareciera no tener complejidad alguna, no obstante, como diría otro filósofo francés, Edgar Morin, lo simple es lo más complejo, porque de tan simple dejamos de pensarlo y peor aún, dejamos de sentirlo y lo que trae como consecuencia. Pues bien, con este preámbulo les comento los propósitos de este conversatorio son generar un espacio de diálogo en donde podamos escuchar las experiencias de nuestros invitados, invitades, lo que han vivido en los espacios escolares, sobre todo, pues porque estamos en una institución educativa, pero no se limita a ello, ¿no? Alrededor de la diversidad de sus identidades y sus prácticas. También pretendemos que este diálogo nos permita sensibilizarnos, dar un paso más hacia la sensibilización de los participantes para la reivindicación de la diversidad. Y es reivindicación como parte consustancial de la normalidad de la vida humana y de la vida natural. Pues como decía hace un momento, lo normal es diverso. Lo normal es humano y lo humano es diverso. Cada que lo digo me suena cada vez más a una verdad de perogrullo, pero bueno, hay que decirlo. Y finalmente, reconocer los retos y desafíos que enfrentan las diversidades para su inclusión en los espacios escolares y en cuanto espacio nos permita o no ser
y estar. Y dándoles nuevamente la bienvenida, acompañada de nuestra gratitud, les comento un poco solamente porque ya nos permitirán irles conociendo. Les comento un poco de Chotox Rivera y Carlo Madrigal, que son nuestros invitados de lujo el día de hoy. Lo voy a hacer desde mi móvil, nunca pensé que iba a ser yo tan tecnológica, pero ahí les va, porque no tuve tiempo de imprimirlo. Chotox Rivera, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Autónoma de Baja California. Diplomado en Educación Artística en la Reforma Integral de Educación Básica 2011 en el Instituto de Bellas Artes de Baja California. Directora del proyecto cultural y artístico Espacio Sin Closet. Espacio Sin Closet es un proyecto enfocado en la difusión de artistas LGBTTIQAP+, del estado de Baja California y las problemáticas que se combaten a través del arte autogestivo realizado por miembros de la comunidad. Actualmente cuenta con una trayectoria de 3 años colaborando con diferentes artistas de la región, es decir, desde 2018. Artista multidisciplinaria usando principalmente el arte drag como una forma de protesta desde el cuerpo y la performance. Le damos un aplauso y una bienvenida enorme. Muchas gracias, Chotox, por estar. Gracias, un placer estar aquí. Gracias a ti. Y ahora les comento un pelín de Carlo Madrigal. Carlo o Charlie Madrigal, me pusieron los dos nombres como tú quieras. Prefiero Charlie. Charlie, vale. Sí, sí. Hombre trans, activista, formación en psicología, maestrante en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California e investigador en estudios trans. Un aplauso y nuestra gratitud también para ti, Charlie. Muchas, muchas gracias por engalanar y darnos la oportunidad de conocerles y escucharles. Voy ahora para ya entrar de lleno al diálogo y a este que sé será un enorme aprendizaje para todas, todos nosotros, la dinámica del conversatorio. Yo les plantearé, tengo un grupo de 2 o 3 preguntas, va a depender del tiempo, y ustedes contarán en una primera ronda con hasta 3 minutos. Allí yo voy a pedir ayuda porque soy más dispersa que el más disperso, entonces es un desafío para mí hacer esto. También me estoy desafiando, intentaré yo misma llevar el control de hasta 3 minutos para su participación. Luego, si alguien de ustedes quiere réplica, tendrá hasta 1 minuto. Son 3 segmentos o 3 rondas, con una cuarta ronda para agregar comentarios finales de hasta 3 minutos por cada uno de ustedes. Puede ser menos, puede ser un poquito más. Nunca hemos sido estrictos con el tiempo, pero hagan como que no y vamos a respetarlo, como que no oyeron. En la segunda etapa, luego de escucharles, habrá la participación del público. Igual ahí también tendremos tiempo y lo que les vamos a pedir desde ahora a quienes vayan a hacer alguna pregunta o comentario a nuestros panelistas, que planteen su pregunta o comentario de manera clara y concreta para que de esa misma manera pueda ser atendida y dialogada y tengamos mayor oportunidad, la mayor cantidad de personas para intervenir e involucrarse en este diálogo. Luego de agotado el tiempo o las participaciones, lo que venga primero, cerraremos con algunas conclusiones por parte de ustedes dos y finalizará el conversatorio con la clausura por parte de la coordinadora de esta especialización. No hay dudas al respecto, entonces vamos a iniciar
Les voy a confesar que estoy emocionada de conocerles y estoy emocionada de que tengamos la oportunidad de conversar, entre todos, todas. Creo que el diálogo es lo que nos humaniza y necesitamos mucho aprender a dialogar, porque diálogo no nada más es hablar, es aprender a escuchar, y nos hace falta mucho esta segunda parte, la parte de la escucha. Y es un buen ejercicio de cierre, el mejor que podemos tener como regalo para esta generación y para todos y todas quienes estén ahora mismo conectados. Vamos a iniciar entonces con ya ahora mismo pues son Chotox y Charlie. Aquí teníamos una pregunta, ¿cómo te nombro? Y quizás lo puedan decir de su propia boca y sobre todo, ¿qué importancia tiene para ti, Charlie y Chotox, que se te nombre así y por qué? Podríamos iniciar con Chotox. Adelante. Primero que nada, ¿me escucho bien? Entonces, Sí, primero que nada, tienes razón. sí, porque luego no me escucho. Bueno, pues una vez más gracias y pues voy a iniciar un poco pues yo soy una persona trans no binaria, mis pronombres son ella, ella, me identifico más con ella. Actualmente estoy viviendo un proceso pues de transición donde constantemente estoy preguntándome y dialogándome cómo quiero ser nombrada, y creo que también esta cuestión con el nombre, ¿no? Es muy fuerte cuando atraviesas varias circunstancias que dentro de tu vida, ya sea estudiantil, ya sea familiar, cultural, donde a veces tu nombre tiene cierto peso y cierto recuerdo, ¿no? En mi caso, yo decidí nombrarme, mi nombre es Fer, y en drag yo me llamo Chotox. Y este nombre viene desde el poder, desde el mismo poder de apropiarse de las palabras. No sé si aquí hay alguna persona del sur o alguna persona que pueda como entender un poco del origen de mi nombre. Viene del choto, que es una forma de referirse a las personas trans, travestis o gays en el sur. Y yo me apropio de este nombre, pues me apropio del insulto, ¿no? Para darle voz a esta cuestión de existencia, ¿no? Y lo llevo a cabo desde la performance, desde el arte, y pues es ahora como una forma de nombrarme en un espacio donde constantemente estoy luchando y resistiendo, ¿no? Que es algo que creo que Carlos y yo siempre hemos hablado y dialogado en una cuestión de somos personas resistiendo en unos espacios donde constantemente somos violentadas, y más que nada porque es inevitable, ¿no? A mucha gente cree que al ser una persona a lo mejor más hegemónica o al tener ciertos aspectos no eres violentado en este espacio. En mayor o menor cantidad, así es. O sea, sí llegan a pasar estas cuestiones, ¿no? Entonces, el nombrarse no solamente con el nombre, sino como persona trans en un espacio tan árido, tan violento que es como el norte, creo que es una cuestión también muy importante desde mi quehacer y desde mi existencia, ¿no? Creo que a lo largo de todo este tiempo yo pues llevo identificándome como persona trans, pues cuando inició la pandemia, porque también viví una crisis muy fuerte, ¿no? El nombrarme como persona trans, existe cierta negación por parte de la cultura que se te va implantando, ¿no? Esta cuestión del ser como persona trans, vas a sufrir más, vas a tener ciertas dolencias, ciertas cuestiones, ¿no? Y lamentablemente, pues no se puede negar que así es, pero también es una cuestión donde tú tienes que aprender a sobrellevar el nombrarte en un espacio, ¿no? Yo durante mi primera etapa de transición, pues yo me identifico, ¿no? Como un hombre gay, ¿no? Cis. Empiezo a hacer drag
desde la cuestión artística antes que del espectáculo, porque como estudiante de artes plásticas descubrí el drag de una manera, pues que me llevó más que nada a la performance, ¿no? Y el juego del cuerpo y la forma de expresar. Fue más como una expresión de mi propio género. Y al principio yo creía que nada más era una cuestión de poder expresar mi feminidad, pero me di cuenta que era más ya una cuestión también de poder expresarme como persona, ¿no? O sea, simplemente ya empezó a buscar una forma de expresar lo que yo era. Durante la pandemia vivo muchos sucesos donde creo que todas las personas estuvimos en constante conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro espíritu, de todo lo que traíamos dentro, ¿no? Entonces es cuando yo comienzo a dialogar conmigo misma, empiezo a tomar en cuenta que sí, o sea, me identificaba como una persona trans no binaria, que constantemente aún sigo, ¿no? Aprendiendo de mí, nombrándome de diversas maneras, de diversas formas. Y muchas personas que me han conocido pues han estado en este largo proceso, ¿no? Entonces, el nombrarme y el estar constantemente nombrándome, también yo creo que a esas personas que me han conocido antes, durante y después de mi transición o durante todo este proceso, para ellos también creo que yo el nombrarme ha sido una cuestión de seguir existiendo y no existiendo como la persona que ellos han idealizado todo este tiempo o que han conocido todo este tiempo, sino también una cuestión de poder ser abiertamente que soy un ser en constante cambio, ¿no? Y lo digo como una persona que hay momentos en los que se me lee como una persona transfemenina, ¿no? Y hay momentos en los que se me lee como una persona que simplemente está haciendo la performance femenina, ¿no? Como esta cuestión del cuerpo. Pero es esta cuestión donde yo digo, resisto con la forma en que yo visto, resisto con la forma en que yo me expreso, con la forma de mi cuerpo, en cuestiones de, yo soy una persona que no se hormoniza, entonces también es esta cuestión donde se me han puesto ciertos factores no hegemónicos de belleza, donde constantemente dicen, es que si tú te hormonizaras serías una persona más hegemónica o podrías estar más dentro de estos estándares, ¿no? Entonces, siempre dejo claro que las personas no binarias, las personas trans, no debemos, no, este tipo de androginia, no debemos estereotipos, no, que nos han implantado durante toda la vida, así como a las mujeres cis o a los hombres cis en cuestiones de estética, creo que las personas trans tampoco debemos este tipo de estándares estéticos, ¿no? Entonces, cada quien es libre de poder expresar su cuerpo de la manera que desee, cada quien es libre de hormonizarse si desee. Entonces, la forma en que yo me nombro, pues es desde mi cuerpo, desde mi nombre, ¿no? Propio, desde todas estas cuestiones. No sé si me expliqué un poco o me fui más allá, pero soy una persona que siempre ha tratado de indagar más allá de lo que a veces la misma pregunta muy literal puede sonar, ¿no? Como el nombrarse, sino yo creo que la existencia misma es nombrarse en un espacio, porque a veces tú entras a un lugar y eres la primera persona a la que observan o eres la primera persona en ser juzgada, ¿no? Entonces, creo que Carlos me puede entender constantemente cuando estamos juntos, ¿no? Esta cuestión donde vamos a lugares, porque Carlos y yo hemos compartido en muchos espacios y momentos y mesas de diálogo con diversas personas en diversos lugares, diversas instituciones, y siempre son estas preguntas, ¿no? Pero la vivencia pura está en estos espacios del diario, ¿no? Desde ir a comprar tacos hasta irte a probar, no sé, ropa, porque también están estas cuestiones. Entonces, el nombrarse en los espacios es a través del cuerpo, desde mi punto de vista, y yo me nombro así, ¿no? Desde la forma en que me he visto, si uso un lazo en la cabeza o mi forma de peinarme, o la forma en que todo esto también es una cuestión de nombrarse en los espacios hegemónicos, heteronormados, donde son estos cuestionamientos donde esto no te pertenece a ti, ¿no? Que se nos ha dicho constantemente durante toda la historia a las personas trans. Entonces, yo creo que con eso cerraría esta pregunta. No sé si... Gracias, Chotox. Sí. La misma pregunta, Charlie, ¿qué importancia tiene para ti que se te nombre como tú has decidido que se te nombre y por qué?
Bueno, para empezar, pues es una cuestión de dignidad humana. O sea, si ponemos a revisar la historia en tanto, por ejemplo, genocidios, digo, el holocausto es el más conocido, pero no es el único, ¿no? En Guatemala tenemos uno de mayas y demás. Vemos que una de las primeras estrategias que se usa para deshumanizar a las personas es dejar de nombrarlas, es ponerles números. Esto es el primer paso que se da para aniquilar a una persona a nivel espiritual o subjetivo, es despojarle su nombre, porque despojarle su yo. Entonces, ahí radica la fuerza del nombrarnos y el exigir que se nos nombre, ¿no? Y también tiene que ver con cuestiones políticas. O sea, por ejemplo, yo con mi directora de tesis, yo recuerdo, tenemos muchas pláticas, ¿no? Obviamente, porque me tiene que dirigir. Entonces, una de esas, yo recuerdo que ella quedó muy sorprendida cuando yo le decía que había personas trans que no se nombran trans. Y ella así como, ¿pero cómo? Y decía, es que nombrarte trans es una cuestión política y es una cuestión de visibilidad. O sea, yo no tengo por qué estar diciendo al mundo que soy un hombre trans. Yo decido hacerlo porque es dar cuenta de que existo y soy referente a otras personas, ¿no? Porque al menos en mi caso, lo que es la transmasculinidad, es un tema muy visibilizado. O sea, decimos trans y lo primero que pensamos son mujeres trans. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho es que yo siento que a mí la heteronorma me robó la juventud porque yo no sabía que era posible existir como hombre trans, solamente la mujer trans, ¿no? Entonces, la importancia radica en eso. Una, en la dignidad humana, otra, en que es, mira, hay personas que luego dicen, es que la otra quiere cambiar el nombre cada rato o lo que sea, que no es tan fácil. Aunque fuera fácil, es un trámite burocrático infernal que estoy harto. Pero más allá de eso, lo que yo he entendido es que lo que les molesta a las personas, gracias, es como el, el, el decir que lo trans es una cuestión de subjetividad pura. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la experiencia humana. Entonces, no te lo puedo explicar tal cual qué es ser hombre, qué es ser mujer, porque eso es muy distinto para cada persona. Pero entonces entender el hombre, la mujer o el ser una persona no binaria como, eh, como identidades políticas y no como esencialismos biológicos. Tenemos que entender eso. Pero ¿por qué es tan complicado? Porque lo transgrede absolutamente toda la estructura social y cognitiva que tenemos. O sea, nos pone una crisis existencial muy sabrosa y ahí es ahí donde, no, mejor no. Entonces, pues para mí la importancia es esa, el dar cuenta de y sobre todo el reconocer la dignidad humana y que solamente yo sé quién soy yo y solamente Fer sabe quién es Fer y solamente Tere sabe quién es Tere y nadie le puede venir a decir quién es. O sea, eso es así como lo básico. Yo ya elegiré. Gracias, Charlie. Sí, sigo aprendiendo de mí, decía Chotox hace un momento, y mi cuerpo es mi campo de batalla y resistencia. Y dice Charlie, me nombro en principio por dignidad humana. Y yo no conozco hoy un principio más básico para el ser humano. Mientras les escucho, pienso que estas son batallas compartidas, claro, con escenarios diferentes, muy facilitados para quienes estamos en la heteronorma, pero también tendríamos que estar, no nos viene nada mal, seguir aprendiendo de nosotras y nosotros mismos, porque en ese aprendizaje, entre más me conozco, más puedo conocer a la humanidad y hay más probabilidades de que surja el respeto, porque el otro soy yo, la otra también soy yo. Entonces sí que de fondo hace falta seguir aprendiendo así en ese verbo compuesto que habla de movimiento permanente. Sigo aprendiendo de mí y en ese de mí aprendo de los demás. Y
más me conozco, más me quiero, ¿no? O sea, me va quedando más articulado con su primera participación algunas preguntas de por qué tanta violencia, ¿m? ¿Por qué tanta violencia hacia nosotros mismos? Pues quizás uno de sus puntos sea la ausencia de conocimiento sobre quién soy, ¿no? Y cómo me apropio de lo que alguien o alguienes me dicen que soy, o peor aún, como ustedes lo viven desde la primera fila. Alguien me dice cómo debo ser, ¿no? Híjole. Vamos con una segunda parte. Vayan tomando nota, escuchas y participantes, porque yo ya tengo un montón de preguntas y si no preguntan, yo les sigo. El siguiente grupo, para así poder abrir el diálogo, hacer el diálogo más abierto con más personas incluidas, mucho me parece que nos interesaría que nos comentaran algunos momentos de su vida que ya lo hicieron en esta primera participación, pero 1, 2, 3, los que ustedes decidan, que tenga que ver con eso, con esa diversidad que defienden con arrojo, con resistencia, con valentía, con esas burocracias que todavía se hacen mayúsculas, que enfrentan a diario, desde lo más simple y elemental, como dice Chotox, ¿no? Hasta cualquier otro trámite burocrático. Entonces, ¿qué experiencias, qué momentos, vamos a llamarle momentos en su vida, que tengan que ver con su diversidad y les hayan dejado alguna huella, impacto, aprendizaje, molestia, alegría, y que obviamente sí nos permitan ser partícipes de ella? Adelante, Chotox. Bueno, en mi caso, creo que una de las cosas que puedo compartir en cuestiones de educación, que sé que la mayoría de aquí pues van enfocados en el aula, ¿no? La mayoría de las personas que están aquí, yo creo que les importa saber pues estas cuestiones en las que se pueden enfrentar en algún momento en el aula, ¿no? Tal vez como docentes o como estudiantes. Y yo creo que en mi caso una de las cuestiones más fuertes que han marcado como una cuestión de retroceso dentro de mi, pues en mi crecimiento académico, o fue mi primer carrera que quedó trunca gracias a la transfobia y homofobia, ¿no? Que fue la carrera en educación artística en Bellas Artes, ¿no? Que es esta cuestión donde los mismos maestros y maestras, en este caso, fueron personas que pues debilitaron, ¿no? Mi autoestima y mi personalidad. Yo creo que durante ese tiempo, si no hubiera sido por mi pareja actual, ¿no? Que llevamos ya 7 años juntos, no hubiera podido sobrevivir en ese momento porque fueron cuestiones dolorosas. ¿Por qué? Porque yo era una persona que constantemente quería expresar, ¿no? Su identidad como persona en ese momento identificada como hombre cis gay. Sin embargo, yo sabía que tenía mucho más allá que aportar. Pues yo estaba haciendo mi carrera para ser educador de artes, ¿no? Entonces, había muchos contactos con infantes y muchas veces los comentarios de las mismas maestras o maestros eran: no actúen, no sean amanerados, no se comporten de esa manera, párate bien, no hables como mujer. Estas cuestiones donde uno mismo se pregunta constante, bueno, al menos en mi caso es, pasé por todo este proceso de educación básica, donde constantemente el bullying era recibido por mis mismos compañeros, ¿no? Del aula, y ahora este bullying ya no se convirtió en mis compañeros, porque en ese momento éramos 5 hombres en el salón, y los 5 hombres éramos identificados como hombres gays. Entonces,
está bien turbio que los maestros lo primero que digan al momento de estar en un aula educando a educadores es compórtense, no sean amanerados, no se paren así, se ven como niñas, hablen como hombres, ¿no? Estas cuestiones donde yo digo que al momento de estar en un aula refleja también muchísimo esas cuestiones. Pues yo no me sentía muy a gusto en ese espacio, yo me quedé en séptimo semestre, o sea, me faltaba un semestre para graduarme y yo no pude más por esta cuestión donde dije, me voy a ir a dar prácticas y si yo me voy a dar prácticas, lo primero que va a hacer es voy a estar constantemente siendo señalada por mi comportamiento, por mi forma de expresarme con los niños, adolescentes, entonces había muchas cosas ahí que sí me mantenían como muy mal, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que me marcó bastante. Yo pensé que las cosas iban a cambiar cuando saliera de del Instituto de Bellas Artes, ¿no? Como que dije, ya, se lo dejo de lado. Y ahora me encuentro estudiando artes plásticas, que es una situación también muy similar en cuestiones de expresión. Me he encontrado con muchos momentos transfóbicos, ¿no? Me han seguido, creo que se lo comenté a Carla una vez que me siguieron al baño, un guardia me siguió al baño de mujeres porque pensó que iba a hacer otra cosa, ¿no? Y yo nomás iba a hacer pipí, ¿no? Esto como estos momentos donde uno cree, ¿no? Que son situaciones normales y cotidianas para las personas cis, para las personas trans son bien dolorosas, ¿no? O sea, el hecho de que te sigan al baño en cuestiones de minutos se vuelve todo un caso de acoso. Me ha tocado que mis amigas sean las que tengan que salir adelante en esa situación, ¿no? Yo vivo crisis así de momentos donde me están siguiendo al baño, yo entro al baño, el guardia está parado afuera esperando que yo salgo y está parado con otra persona que trabaja en UABC y es como que me ve, ¿no? Me lee así como de pie a cabeza, medio extraña, digo, esta cosa es medio extraña. Y así de que, pues yo siempre he sido una persona muy fluida en mi forma de vestir, ¿no? Yo soy una persona que mezclo muchas vestimentas de lo que hegemónicamente es de hombre, mujer, me peino con mis chonguitos, colitas, o sea, lo que sea, yo me voy hacia la escuela. Entonces muchas veces se me lee, ¿no? Y es como, hay un glitch, porque no saben cómo leerme. Entonces, al momento en que yo salgo, esta persona lo único que hace es como que le hace así a la persona de intendencia y como que, no, o sea, no pasa nada, o sea, déjalo pasar, ¿no? Entonces, estas cuestiones en momentos donde yo diría, a veces yo creía que el aula eran los lugares, espacios más seguros en la universidad, porque yo no tenía, ¿no? Nunca he interactuado, porque pues, como estudiante de prepa siempre idealizas la universidad como el lugar donde más feliz vas a ser. Entonces creo que estaba muy acostumbrada a vivir violencia dentro de mi infancia, ¿no? Porque pues siempre fui señalada como la persona gay, la mariquita, la maricona, bla. Pero aprendí a sobrellevar mi vida porque yo salí del closet a los 14 años, estaba en secundaria. Constantemente yo hablaba de eso en clase, los maestros lo sabían, era como, muchos de ellos no sabían cómo manejarlo. Ahora ya sé que hay muchas personas en secundaria que hasta en primaria que se identifican y a mí me alegra saberlo porque es una cuestión de decir, ya somos mucho más visibles desde más pequeños, ¿no? Ahora, a veces yo todavía vivo con el miedo de cómo serán esos espacios para estas personas. Deben de ser todavía lugares no tan seguros. O sea, si en mi momento, ¿no?, eran insufribles, creo que en ese momento puede que no sean tan sufribles, pero esta violencia ahora creo que está renaciendo de una manera increíble. O sea, en mi momento, pues sí, o sea, yo he llegado a recibir de que salía de la secundaria, me aventaban piedras los otros compañeros, cosas así, porque yo siempre fui muy femenina. O sea, siempre era de que yo me leía como muy femenina. Entonces, pero aprendí a resistir con eso. Por eso también soy una persona muy, pues mucha gente me lee como muy violenta. Y creo que le pasa a Carlos también, porque siempre nos estamos burlando de esta situación porque somos como muy agresivas, pero es porque constantemente hemos vivido con la gente persiguiéndonos y estigmatizándonos y diciéndonos que optamos por ser unas personas que constantemente estamos aguerridas, ¿no? Y que estamos luchando y resistiendo y expresando lo que somos. Entonces,
hay situaciones que yo todavía, pues lo que acaba de suceder en UABC, que fue terrible, ¿no? Esta cuestión, yo lo vivo desde otra facultad, lo vivo desde la Facultad de Artes, donde todo el mundo piensa que es súper open mind, que todo el mundo piensa que somos las personas más fumadas y locas. Pues no, existe la transfobia también, existe la LGBTfobia a tope. O sea, hay lugares donde no puedes hablar, mencionar, dirigirte en cuestiones de género, porque hay maestros que te señalan, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que trabaja mucho el cuerpo, y lo digo como en general, ¿no? Cuerpo masculino, femenino, transmasculino, desde una cuestión, por nombrar justamente lo que decía, ¿no? En mi momento cuando yo entré a la facultad, yo hacía muchos retratos fálicos, ¿no? Y hacía mucha alusión al pene y en esas cuestiones. Entonces, cuando yo trabajaba este tipo de cuestiones, dentro del aula de clase en artes, siempre fue como, se me tachaba como de que era muy insistente en estos temas. Si lo era por una cuestión de nombrarse en los espacios donde las personas creamos, ¿no? O no, es una cuestión de hablar y dialogar de estos temas. La sexualidad existe en todas las cuestiones, o sea, en todas las ramas y expresiones posibles. Pero como siempre hemos sido personas que, si no es para su consumo, en este caso en su mayoría de los hombres, pues no es correcto. Todos sabemos que la mayoría de los maestros en arte son personas que realmente se enfocan en usar a las mujeres como musas, ¿no? Entonces, hay personas que resistimos a este diálogo de musa y maestro. Entonces, al momento en que llega una persona, ¿no?, trans no binaria, que se nombra constantemente en el salón, donde les pide que por favor sea llamada como ella, que les está repitiendo constantemente mis pronombres, que estoy constantemente repitiendo mi nombre, pues sí es difícil. Y es que una situación atrás en 2019, no, 19 sí, antes de la pandemia, yo me di de baja un tiempo de artes por la misma cuestión de LGBTfobia que viví ahí, porque hubo un tiempo donde se estuvo propagando imágenes que hacían alusión a la propaganda que se hacía alusión a la conversión, ¿no? Y se pegaba dentro del plantel. Hacían como letreros de conversión, así como de hecho, debo tener, a ver si puedo tener aquí una foto rápidamente porque la tengo en mi Instagram. Hace poco hice una pequeña declaración sobre lo que sucedió. Y fue duro porque yo me tuve que salir porque lo único que recibí por parte de mi director académico fue que todos tenían el derecho de expresarse. La típica, la vieja y confiable de todos tienen derecho a expresarse, todos tienen derecho a decir lo que piensan y puede ser parte de su discurso político. Digo, de su discurso artístico. A ver si alcanzan a ver. No sé si se alcanza a ver. Ay, es que está, como tengo el blur, por eso no se ve. Pero hacían pegas dentro de la escuela con carteles que decían como, decían cómo prevenir la homosexualidad, los hijos y la confusión de género. Esos eran los letreros que pegaban dentro del plantel. Y en este momento, pues, estábamos ubicados en Reforma, entonces era un plantel muy pequeño. Entonces, lo que yo observaba era de que no podía haber sido otra persona que no fuera alguien dentro de ese lugar tan chiquito, ¿no? Que estaba como, pues, a lo mucho éramos, los que íbamos diario éramos 30 personas, o sea, no éramos muchos. Entonces, para mí era una cuestión donde yo dije, es que esto no puede estar pasando, porque no soy la única persona dentro de la comunidad que está en este plantel. Y para mí ya era inseguro ir a ese lugar. Y la verdad que son cosas que constantemente yo miraba y decía y dejaban pasar. Después de eso, yo me doy de baja, regreso hasta después de la pandemia, o sea, literal 2 años sin estudiar por cuestiones de estarme otra vez replanteando
será bueno entrar ahorita las cuestiones cómo están, cómo son estas nuevas dinámicas, estar frente a una cámara. O sea, a mí todavía creo que se lo comenté a la maestra Perla, como que para mí era muy difícil todavía hablar, o sea, mi nombre, ¿no? En cuestiones de académicas, pero pues también he aprendido a lidiar con eso en cuestiones académicas. Pero entró una nueva generación donde me tocó estudiar con personas que tenían 19 años y la mayoría, a mí me sorprendió la forma en cómo las cosas cambian en 2 años. Porque al menos la generación en la que yo estaba era una generación tan cerrada que no creo que hubieran podido captar y entenderme tan rápido, ¿no? Yo entro y me identifico como ella y todo mi salón me nombra así. Todo mi salón también me ayudó mucho como a lidiar con los maestros. Constantemente yo miraba compañeras aguerridas como, maestros, sus pronombres son ella, ¿no? O sea, recordando constantemente se volvieron como un eco, ¿no? De mi propia voz y de mi propio nombramiento en ese espacio. Pues sí, o sea, esas son las situaciones escolares, al menos lo quiero decir como me enfoqué en lo escolar, ¿no? Porque he vivido, o sea, como todos creo que hemos vivido circunstancias, porque ya adentrándonos en otros aspectos, ¿no? Pues Sí. hay cosas que podríamos entrar en eso. Pero entrando ya de lleno en lo escolar, creo que esas fueron las situaciones que han marcado más y fue mi educación universitaria la que todavía yo veo de una manera complicada, pero tengo muchas ganas de seguir aquí y por eso me sigo, por eso taller que hay, cosas que hay, exposiciones que, o sea, yo trato de estar ahí presente porque es una cuestión, vamos a lo que decíamos anteriormente, nombrarse en estos espacios donde toda la vida se nos ha segregado, ¿no? Pero el aula es muy complejo llevarlo diario, 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 y si ustedes tienen esta forma o tienen una oportunidad de apoyar a estas nuevas personitas, ¿no? Que se están formando dentro de estas aulas, pues sí ser consciente de esos aspectos, porque creo que si les damos el poder desde pequeños y aprendemos también a realizar una plática, un diálogo con nuestros compañeros, ¿no? Como maestros, personas que trabajan dentro de la institución, comentarios, porque a veces creo que esos comentarios si se reflejan fuera en una plática, no sé, ahí en el aula, ahí en la, no sé, en dirección, en la oficina, que resaltan, es evidente que eso sucede también dentro del aula, ¿no? Claro. Es evidente que esas actitudes y esas formas de ser y de expresiones hacia la comunidad existen dentro del aula. Y a veces es inevitable, a veces da miedo decirles algo a tus maestros, a veces sucede y ha pasado que hace poco también hubo una situación en cuestiones del tendedero, ¿no? Estas nuevas formas de expresar las violencias que existen dentro del aula. Sí. Es bien complejo cuando uno habla o expone porque se vuelve como alumna, pues, el ojo del huracán y estás viviendo muchas situaciones ahí. Por ejemplo, yo me involucré en lo del tendedero en mi facultad y una de las cosas que más me pudo y me dolió fue que mi pareja me acompañó esa vez que instalamos el tendedero y a mí me comentaron que todas las personas que pusimos el tendedero ese día en la Facultad de Artes, pues fuimos captadas por la cámara. Entonces ahora somos como vinculadas ahora sí que vinculadas al proceso de que nos corran, ¿no? Porque somos personas que estamos como grilleras, ¿no? Dentro de esos espacios. Pero a mi pareja que es egresado de la Facultad de Arquitectura, ya no se le permite entrar al estacionamiento de artes. Ya no puede entrar. O sea, él por más que quiera entrar por mí a la escuela, dejarme afuera de mi plantel, que lleven material para mí, que vaya a recogerme, yo tengo que salir de la escuela, que él me recoja porque los guardias lo tienen como no puede entrar, por más que muestre su credencial de UABC, ¿no? Entonces son este tipo de cuestiones que uno también te cansan, ¿no? O que el maestro que te va a tocar en un futuro semestre ya sepa, ¿no? Que tú lo expusiste, que sepa que tiene un pasado contigo, o que expongas la situación que
que se está viviendo desagradablemente en tu aula, te vuelve también como un guerrero en tu propio hábitat. Entonces, yo creo que también debemos de confiar en estos maestros que están de vocación en estos espacios, porque se vuelven a veces un aliado para resistir, ¿no? Como estar ahí constantemente luchando con ellos, hablando con ellos y exponiendo. Entonces, creo que el hecho de que ustedes estén como aquí es porque les interesan estos temas, porque esto no es como cualquier otra clase dentro de tu formación, sino es también, es un extra, ¿no? Que creo que más que un extra debería ser una obligación que todas las personas estuvieran capacitadas en cuestiones de género. Yo lo veo en artes bien, yo siempre, es que debería ser, yo he pedido que hay materias que hablan de género y que deberían ser obligatorias en artes porque eso abriría mucho más el diálogo con nuestros compañeros que están haciendo arte también, porque a veces tú puedes llegar en cuestiones de género no se dialoga. Entonces, para cerrar esto, yo creo que sí, o sea, son las cosas que al menos yo podría rescatar de mi vida universitaria como en rasgos muy grandes, que yo creo que ha sido la etapa más dura de toda mi formación. Sí, gracias, Chotox. De alguna manera abordaste, ya tendremos oportunidad, si así lo deciden ustedes, abonar más a una pregunta que teníamos aquí como parte del tercer bloque y el maestro Boni la puso por escrito. Vamos, si quieres, Charlie, igual, con alguna experiencia que nos permitas la oportunidad de conocer en tu vida educativa o cualquier otro ámbito. Y algo que yo planteaba, bueno, que planteábamos como ese tercer bloque del conversatorio, pero que coincide mucho con lo que plantea aquí el maestro Boni Sandoval, que es amarrar un poquito tu experiencia con los aprendizajes o actividades que podríamos promover en las escuelas. Híjole, en la escuela primaria a mí me toca directo y al corazón, pero ahorita que participe lo comento. Así es que, Charlie, algo que nos des la oportunidad de conocer de tu experiencia. Sí, bueno, voy a empezar al final. Lo que yo creo que se pudiera implementar primero en educación básica para una sensibilización hacia la diversidad sexogenérica. Yo creo que a veces nos enfocamos mucho en cómo puedo trabajar con los estudiantes, pero el primer trabajo es con la junta docente y con la junta administrativa. El primer paso es sensibilizar a toda persona que está dentro del estudio. O sea, sean consejeros, sean administrativos, sean docentes, sea orientador, orientadora, así, es lo primero. ¿Por qué? Porque eso va a dar un ambiente de inclusión y de respeto a la diversidad. Eso es lo primero. Antes de preocuparse por los estudiantes, preocúpate por quienes están formando. ¿Por qué? Porque también como que yo salí del primer closet el homosexual que me gustan las mujeres a los 14 años en la secundaria. Entonces, yo siempre he tenido la forma de escribir, ya siempre, y que les cueste mucho, pero sí se hace eso de la gente, de mis amigas no les permitían que se juntaran conmigo, o sea, porque creen que es una enfermedad que va a pegar, o no sé. Entonces, de ahí, sí, experiencia, ahí, o sea, desde la educación básica se vienen arrastrando todas estas violencias que si nos vamos a números estadísticos, o sea, la población LGBT, específicamente la población trans, no pasa a la educación básica. ¿Por qué? Porque son todas esas violencias sistemáticas que nos exilian. Y no es casualidad, es por eso que se hace, porque tienen los márgenes de la sociedad. Entonces, por eso es primero trabajar con quienes dan clases. Y por ejemplo, yo ahorita en formación, o sea, yo en
o sea, es un posgrado que literalmente viene de izquierda, que viene de trayectoria crítica, que viene de analizar las estructuras sociales y del cual se materializan las relaciones de poder. Me salían con que me estaban pidiendo que hiciera mi cambio de nombre ante el registro civil para poder reconocer mi nombre en meramente comunicación interna. Y para mí esto es de qué sirve todo el discurso que traen, qué sirven las jornadas, qué sirve la torre de género, de qué sirve la propia esencia del posgrado. Si me estás pidiendo un cambio ante el registro civil cuando en ese momento todavía ni siquiera había ley de identidad de género. Y aunque ya la hay, que sigue siendo una burla porque no la están implementando como se debe, o sea, es responsabilidad del centro de estudios de dar esa dignidad humana a todos los estudiantes, de dejar de estarles violentando. Entonces, al final, digo, si lo vemos desde una perspectiva muy Foucaultiana, pues la escuela es otra institución más de disciplinamiento. ¿Y por qué hay todas estas trabas? Porque aquí me voy a poner un poco rojo, porque de perspectiva es querer coartar esa esencia subversiva de la norma de la disidencia sexual. Porque, o sea, la disidencia sexual, específicamente lo trans, desde mi perspectiva, transgrede todo, transgrede el Estado, transgrede la religión, transgrede la familia, transgrede todas las bases de la sociedad. Y eso les aterra. Porque al poder salir, cuando las personas somos conscientes de que podemos, esa capacidad de liberación de esas estructuras sociales que nos sujetan, o sea, ¿cuál es el límite? Podemos reestructurar todo. Entonces, creo que también hay que ver desde un enfoque crítico la propia institución educativa, las escuelas. Porque luego también o sea, a mí en el posgrado me pasó esto de, es que el estatuto, es que las reglas, y es como, a ver, si vas a apelar a las normas que en esencia niegan mi existencia, pues no, claro que nunca va a haber un marco que a mí me respete y me dé la dignidad que yo quiero. Tienes que transgredirlas. Y ahí es donde yo pensaría que como docentes que suman esa responsabilidad y que esta deuda histórica con la disidencia, tienen que ir más allá de las estructuras. Y eso es complicado, porque ahí podemos tener problemas, nos puede costar horas, nos puede costar contratos, sí, pero esa es la responsabilidad, esa es la chamba. Entonces, a pesar de todo este contexto hostil, yo siempre digo que si no fuera por mi directora de tesis, yo me hubiera salido en segundo semestre y hubiera entrado a la estadística de personas trans que dejan la academia. Pero ella buscaba esos huecos de cómo yo apoyo a mi tutorado, que es trans, y que está viviendo todo esto, tanto dentro del sistema educativo y también reconociendo que era un vato trans haciendo una tesis sobre hombres trans en plena transición corporal y todo lo que eso conllevaba a nivel subjetivo, a nivel psicoemocional, que se iba a ver también mi propia escritura y demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo creo que es trabajar con la planta docente, con todas las personas que trabajan en una escuela y todavía no sacarle. O sea, que si vamos a entrar vamos a hacer estudios de género, vamos a hablar de una perspectiva de género, no es solamente poner, esto es perspectiva de género y porque lo hice en mi discurso ya no, es asumir la responsabilidad y el compromiso que eso conlleva. Y que eso no es fácil. Y que eso es ir contracorriente, ante todo. Y que eso nos puede costar, o sea, nos puede traer ciertas consecuencias, pero esa es la responsabilidad, esa es la chamba. O sea, hay que ir más allá del discurso, porque el discurso y lo simbólico, sí, tiene peso, pero necesitamos ya más acciones. Porque como bien lo dijo Fer, estamos viendo un resurgimiento de la ultraderecha a nivel internacional muy fuerte. Y entonces ocupamos más acciones. Y pues yo dejaría hasta ahí. Así es, Charlie. Algo de lo que decíamos en el preámbulo, ¿no? Antes del conversatorio, para iniciar el conversatorio, de repente nos enredamos en las teorías y en los discursos y olvidamos la parte que realmente transforma, ¿no? Porque los acuerdos, los discursos sirven, funcionan, ayudan, pero por sí mismos no transforman, ¿no? Y allí ambas hablaban, Charlie Chotox, del ámbito
de la formación, y de alguna manera les dos decían que habría que construir, vaya, quien construye la realidad son las personas, ¿no? No los discursos. Y me hacían recordar que se nos ha olvidado o se nos olvida, hablando específicamente de profesores, profesoras, se nos olvida que las instituciones somos las personas, somos los individuos, somos los colectivos, y se nos olvida porque así nos relacionamos con la institución, como si ya estuviera dada, como si no hubiera habido alguienes que construyeron esas reglas y esas normas, que eran personas como nosotros, y que por tanto, si son construidas, tienen toda la posibilidad de ser deconstruidas y reconstruidas, y que esas normas tienen que atender a los sujetos que representan, y que las instituciones están para la protección y el cuidado y la vigilancia de que cada persona y cada ser humano se le respeten sus derechos y pueda vivir en un ambiente, como lo decían ustedes, favorable para nuestra humanidad diversa. Híjole, vamos a, justo para dar entrada a otros comentarios, justo vamos muy en tiempo, vamos a dar la participación ahora sí, la abro, nada más ponen su manita para que yo les pueda ver y dar la palabra, y entonces puedan hacer su comentario, y va a ir Yara, y luego si quieren otros para hacer un grupito de 3. Bueno, Yara, está bien, pues de 3 no, de 1 pues. Pues si estamos hablando de romper reglas, rompamos las reglas. Adelante, Yara. Muchas gracias, maestra. Hola, muy buenas tardes, Charlie y Chotox. Yo soy psicóloga de formación, me dedico al área de la terapia, y me preguntaba si en algún momento ustedes recibieron algún acompañamiento o llevaron algún proceso psicológico, y si este terapeuta que los acompañó con perspectiva de género. Es decir, a lo mejor en ese momento ustedes no lo nombraban como perspectiva de género, pero si este terapeuta respetó su identidad, los acompañó, se sintieron seguros para acompañarles su sentir sin sentirse juzgados. Eso es lo que me gustaría escucharles, y muchísimas gracias. Adelante. Chotox, Charlie. Yo primero, tú, Fer. ¿Yo? Ok. Pues mira, a mí a veces no me... Yo digo que a mí o me aman o me odian, no, o sea, no hay puntos medios, ¿no? Entonces, una de las cosas por las cuales a mí me odian es porque soy muy crítico. Y pues la neta, aquí sí le voy a tirar a nuestras y nuestros colegas, porque la neta, de entrada, encontrar un buen terapeuta es muy difícil. A eso agrégale la diversidad, ¿no? Entonces, yo actualmente estoy en un proceso terapéutico con una psicóloga que trabaja con perspectiva de género, que es investigadora, que es feminista, y eso me ha ayudado mucho. Pero me fue muy difícil, o sea, hablar con ella, o sea, bueno, difícil, me dio clases en la licenciatura, ¿no? Pero, o sea, estamos diciendo que yo empecé terapia tengo 19, como a los 26, entonces, y yo voy a terapia desde los 7 años. Entonces, bueno, voy y vengo, ¿no? Y con varios psicólogos, psicólogas. Entonces, durante todo eso, por ejemplo, yo recuerdo que en los 16 iba con una psicóloga, y que ella como que le llamaba la atención, que yo siempre fui una persona muy masculina, ¿no? Pero sí lo tengo como memoria emocional bien grabado, este coto de, o sea, sí, te vistes muy masculina, pero no escondes tus pechos. O sea, como entonces, ¿por qué niegas tu feminidad, no? Y entonces yo concretamente, yo nunca he tenido ningún problema con mi cuerpo. No todas las personas trans tienen esa experiencia, mi experiencia es así.
Y yo sí me hice la mastectomía, o sea, me operé los pechos, pero por una cuestión de seguridad, no porque yo los odiara, a mí me dan igual, es como si yo te dijera, odias tu dedo meñique del pie, así, ni me doy cuenta que está ahí, ¿no? Pues así, para mí eran sí los senos, ¿no? Y los tuve que operar porque entre más transicionaba, entre más avanzaba mi transición y aparte estaba haciendo la maestría, que era entender qué es ser un hombre trans, desde la teoría y todas esas cuestiones, pues era entender ya a profundidad la violencia. Entonces, yo sin darme cuenta llegó un punto en el que a mí ya me daba pánico salir al Oxxo porque sentía que iban a matar y me iban a violar. ¿Por qué? Porque lo que a mí me delataban eran los pechos, porque yo estaba muy pechugón. Entonces, eso como formas de resistencia y supervivencia, fue todo un proceso que yo tuve que hacer porque yo sentía que si yo me quitaba los pechos, para mí la norma ganaba. Para mí era tener la cicatriz de la heteronorma en el pecho y quiere ser hombre, va, pero va a ser bajo mis propios términos. Entonces yo tuve que dar todo un proceso psicológico con mi psicóloga actual, que ella me dijo, oye, pero pues si sabes que tu propia supervivencia y tu paz mental es política, o sea, como que tú vivas feliz y pleno, es político, es resistencia. Y eso a mí, o sea, fue como, eso me ayudó. Y después, pues ya me operé y estoy muy cómodo, pero, digo, hasta eso pude dar o sea, ver los contrastes de por qué no ocultas tus pechos y ese como, bueno, o sea, es una cuestión de resistencia, es una cuestión de tranquilidad, eso por una parte, ¿no? Luego también me tocaron personas que eran muy freudianas, muy extraño como tenían a Freud. Entonces yo, 14 años, yo tenía novia y me decían, es que así literal, estás con esa jaina porque te quieres coger a tu mamá. Y yo, a ver, vamos a calmarnos un chingo, ¿no? O sea, como cosas así, o porque no sentía celos, no era amor. Y es como, a ver, los celos, o sea, prácticas muy negligentes dentro de la terapia, y para luego poder encontrar a alguien que se especializa, que investiga, y que la neta yo actualmente a todas las personas están la mando con ella y todas mis amistades han estado muy felices, y ahí más estables y todo, ¿no? Entonces, sí es muy difícil encontrar un buen terapeuta en general, y luego si eres de la diversidad más, porque luego está esta patologización, ¿no? Y estas terapias de conversión así muy sutiles o muy explícitas, pero que la neta sí las personas trans cada vez hacemos más redes de apoyo a nivel nacional e internacional, afortunadamente, donde vamos haciendo estas agendas de esas personas de salud mental, te las recomiendo porque no te van a patologizar y te van a escuchar y van a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, y creo que esa experiencia es de las mayorías de las personas LGBT. O sea, ahorita, regresando un poco al contexto educativo, también pasan estas prácticas patologizantes discriminatorias. O sea, yo tengo una compa que también estaba saliendo del closet gay a los 16, y en ese tiempo la psicóloga del CETIS la sacó del closet con su familia. Y así de que o deja de ser lesbiana o la corro. O sea, imagínate toda la crisis, o sea, ahí todo estuvo mal. Y lamentablemente esa es la norma, dentro de los consultorios terapéuticos es la norma. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, por supuesto que la respondiste. Gracias. Chotox, adelante. Algo bien breve, ¿no? Desde mi experiencia también he sido una persona que desde los 4 años he estado en terapia psicológica y psiquiátrica, ¿no? Yo tuve una experiencia y he tenido experiencias también, creo que, pues, como dice Carlos, han sido vivencias donde de por sí es muy difícil encontrar psicólogos, ¿no? Y terapeutas que vayan de acuerdo al ritmo de vida, ¿no? Y a las cuestiones y las problemáticas que tú tienes. En mi caso, yo fui atendida en IPVC en un momento después, como a mis 15, 16 años, después de ya haber salido del closet. Mis papás nunca tuvieron ningún problema con ellos, siempre fue como personas que me aceptaron tal y como soy. Pero esta persona que me atendía en cuestiones psiquiátricas les ofreció la terapia de conversión a mis padres. Entonces, justamente ahorita que yo he escuchado demasiado que las terapias de conversión no existen en Baja California, pues hay que analizar un poco más, ¿no? Esas problemáticas. Mis papás, evidentemente, pues en ese momento yo no sabía que eran terapias de conversión, ¿no? Porque no las nombra así, sino eran más nombradas como una cuestión de vamos a poder hacer la vida más feliz a su hijo, vamos a poder realizar
cambios en él, que va a poder tener dinámicas y va a poder tener una vida plena, va a poder tener hijos y va a poder casarse, bla, bla, ¿no? Todas estas cuestiones y fue como, pero si mi hija puede ser feliz, ¿no? O sea, va a poder desarrollar su vida en algún momento. Mis papás nunca se han negado a esta cuestión como, ay, no, y un hijo menos, para nada, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que han sido como los que me han frenado de a veces recurrir a la terapia. En algún momento sí llegué a distanciarme, también como Carlos, he ido y venido muchísimas veces, igual con mi terapia psiquiátrica, ¿no? Y el medicamento también ha sido cuestiones en que lo dejo, regreso, recaigo, crisis, ¿no? Constantemente ya sabe la gente que cuando yo cierro mi Facebook es porque ando mal, pero es estas cuestiones, ¿no? Donde no encuentro una persona donde realmente yo me pueda sentir cómoda y hablar de mis problemas. Creo que Carlos y yo tenemos a la misma terapeuta, creo, no sé, creo que sí. No sé si estoy como, bueno, no sé, pero creo también mi terapeuta por un momento, pues es una persona abiertamente, pues ahora sí que está dada a la comunidad y trabaja en investigación y aporta y es un espacio súper seguro, ¿no? Entiende y no te ve como el bicho raro que está hablando constantemente, sino como una persona más con vivencias distintas a la cis heteronorma, pero al fin de cuentas son cuestiones que uno va y dice, o sea, es que creo que también es esta cuestión, ¿no? Creo que muchos psicólogos no dejan de vernos como un estudio cuando llegamos a sus espacios o a su consultorio, en vez de vernos como yo luego a veces llego y es que estoy triste porque mi perrito se murió, ¿no? No porque, o sea, no constantemente tengo estos problemas con mi cuerpo, como a veces también la gente pinta en toda esta industria de la televisión, donde constantemente te ven como la víctima, no, o sea, sí tenemos pedos, sí salimos a la calle y a veces nos mientan la madre, pero es como si te lamentaran diario por una pendejada. O sea, uno aprende a vivir con ello de una manera que lamentablemente no debería suceder así, pero a veces uno necesita dialogar de otras cosas, porque hay otras problemáticas que ocupan apoyo psicológico y ocupan un apoyo como lo que, o sea, yo he vivido procesos donde a mi edad, una ruptura amorosa de cuando tenía 14, 15 y mis novios me dejaban, yo no quería hablar, a veces nomás cuando hablaba con mis amigas o a primos, yo ni siquiera mencionaba, ¿no? Si eran hombres o mujeres, y era como, ay, pues va a pasar, ese es el mismo trato, ¿no? A veces esta cuestión donde no ocupamos ser el estudio, ocupamos una escucha en estos espacios de consultorios. Y pues yo viví muchos procesos en instituciones públicas porque estuve mucho tiempo en IPVC por Seguro Popular. Entonces ahí fue donde más también yo creo que viví cuestiones de violencia, pero mis padres siempre estuvieron ahí apoyándome y cambiándome el psicólogo constantemente y hablando y dialogando. Entonces, al menos yo puedo decir que tuve esta ventaja o este privilegio de tener padres, ¿no? Que estaban abiertos a mi bienestar, pero hay quienes de verdad pueden constantemente encontrarse con estas terapias de conversión en estos espacios, porque hay terapeutas que abiertamente te lo avientan y te dan la tarjetita. Entonces, creo que sí se ha vivido. Y gracias por esta pregunta, porque también es importante saber que está creciendo esta necesidad por atender estas necesidades que también tenemos nosotros, ¿no? Como personas. Gracias. Gracias a ti. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más? Que no veo manos. Claudia, adelante, Claudia. Hola. Uy, pues yo hice algunas notas. Voy a tratar de ser muy clara. No tengo preguntas como tal, son comentarios como muy puntuales que me fueron surgiendo mientras escuchaba a Chotots y a Charlie. Y bueno, en primer lugar, agradecerles por lo que compartieron. Realmente creo que es muy importante hablar sobre esto. Gracias a las maestras y a ustedes por compartir su experiencia, por abrir este espacio. Me pareció muy potente el mensaje que comparten con nosotras, me pareció muy importante visibilizarlo.
Bueno, en principio lo que mencionaron sobre la importancia de nombrarse, de apropiarse del espacio de la identidad desde diferentes lugares, desde un performance, desde el nombrarte a ti misma, a ti mismo, a ti misma, como te identificas, como lo que eres, me parece que es fundamental, porque como la frase dice, soy en tanto soy nombrada. O sea, si no se nombra, no existe. Y creo que resistir desde esos espacios es importantísimo. Me parece que el drag, lo que mencionaba Chotots, es un lugar de resistencia, pues, importante, es un lugar artístico, es un lugar nutrido, es un lugar, sin duda, que nos ayuda a visibilizar otras identidades, otras formas de ser, de existir. Y bueno, me quedo con eso, ¿no? La importancia de nombrarlo. Y por otro lado, cuando Carlos mencionó lo de las identidades, que no todas las personas trans tienen que cumplir con ese estereotipo, con esa norma de que, tú eres una chica y tienes que verte así, o tú eres un chico y tienes que verte así, otra vez nos devuelve a esa norma, ¿no? De una listita que debemos ir cumpliendo. Entonces pensé yo en eso, en que no necesariamente todas las identidades tienen el mismo proceso y también tienen las mismas características, tienen las mismas formas de ser, o sea, que incluso una mujer trans es diversa, tiene muchas configuraciones, un hombre trans es diverso y tiene muchas formas de ser. Entonces pensaba yo en eso, ¿no? Como en cómo nos nombramos y que no todos, todas y todes tenemos la misma necesidad de nombrarnos de la misma forma. Y también yo pensaba en una frase que leí por ahí, de que necesitamos protegernos de la definición, porque en algún momento la definición se convierte en un mecanismo de control. Se puede convertir en eso, ¿no? Lo que mencionaba. Cuando nos definimos trans, que es importante porque es un lugar de resistencia, de repente estos mecanismos de poder, de control, binarios, que quieren como devolvernos, acatarnos, nos violentan, o sea, nos dicen, es que tú tienes que verte de esta forma, tienes que cumplir con esto, tienes que hormonizarte, tienes que hacer pa. Y esa definición al mismo tiempo, pues, nos quiere controlar, nos quiere como devolver a ese sistema. Y yo lo veía así, ¿no? Como protegernos también de esa definición patriarcal, de esa definición del sistema, pues, que quiere controlarnos. Y bueno, ya con lo último que mencionaron sobre su experiencia en psicoterapia, perdón, yo soy psicóloga y sé que es una realidad, sé que esto pasa. De hecho, yo soy de Colima. En Colima, en 2019, 2020, acaban de prohibir los ECOSIG, o sea, las terapias de conversión. Es horrible porque lo acaban de prohibir, o sea, en 2020, 2019, cuando esto debió prohibir, 2019, ¿verdad? Debió prohibirse pues hace mucho tiempo. Aún así aquí había lugares que se hacían pasar por clínicas de rehabilitación y que tenían estas terapias correctivas que eran terribles. Yo pertenezco junto con mi compañera Nora a un colectivo de visibilidad, a un colectivo de mujeres LGBT, mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y trabajamos por esto. O sea, aquí en Colima realmente tenemos un camino que recorrer y hemos chambeado mucho porque se visibilicen estas identidades y por generar espacios no solamente de discusión y diálogo, también espacios de resistencia y espacios de disfrute, de crecimiento, de capacitaciones hemos dado, o sea, hemos hecho muchas cosas. Mi compañera Nora tiene un bar, que es un bar lésbico. Ella tiene noches de drag y lo menciono porque Chotos te queremos traer comercial. Lo menciono porque realmente yo admiro mucho la labor de Nora en este espacio, porque ella trabaja precisamente con esto, ¿no? Con visibilizar las identidades y por dar ese espacio remunerado, porque muchas veces hemos visto que algunos bares, lugares, espacios recreativos se aprovechan y dicen, yo voy a invitar a una chica que haga drag o a un chico que haga un show artístico, pero solo voy a hacer uso de su imagen y de su nombre y no hay pago. Y eso es algo que implica esfuerzo, trabajo, dedicación, dinero invertido, maquillaje, ropa. Y yo realmente quería nombrar esto de la oportunidad que Nora abrió para las chicas trans, las chicas no binarias, las chicas que hacen drag en Colima,
y ojalá algún día podamos encontrarnos. Abby les puso en obra el nombre en el mensaje de nuestra colectiva. Y bueno, pues su experiencia en estos espacios terapéuticos creo que nos ayuda a visibilizar esta realidad que nos ha golpeado muchas y que pues es innegable, ¿no? Que es algo que está pasando y que debemos atender desde la psicología, pero también desde otras disciplinas. Creo que es fundamental meter el tema del currículum de género en la educación, el tema de salud, laboral, en todos los espacios. Yo estoy haciendo un trabajo sobre mujeres trans y el acompañamiento en el sistema de salud. Entonces, creo que debe ser en todos los espacios y pues también visibiliza que se debe trabajar con profesionales, no solamente con estudiantes, sino también con profesionales que ya están allá ejerciendo y que están cometiendo un montón de faltas y de violaciones a derechos humanos y que debemos chambear también allá. O sea, debemos realmente pues desarrollar un proyecto, un trabajo, estrategias para atacar esos sistemas que siguen violentando a las identidades diversas. Y bueno, solamente con esto me quedo. Muchas gracias a las dos, a los dos por compartir y pues les mando un abrazo y espero que sí se haga conocerlos en persona. Gracias. Claro que sí, nosotras les llevamos, ¿verdad, Perlita, Miriam y Silvia y Bonnie? Nosotros les llevamos para que sepan encontrarlas. Vámonos, ámanas. Charlie y Chotox en ese orden. Adelante, Charlie. Sí, yo ahorita me voy a tener que retirar porque ando en la calle y no tengo mucha pila. Pero antes de eso, pues quería como puntualizar algunas cosas. Y bueno, por ejemplo, ahorita que hablaba la compañera sobre esto de las cosas de la definición, ahí a mí así como que me medio tambalea, porque creo que lo que hay que problematizar es desde dónde y quiénes nos están definiendo. Porque creo que, o sea, lo que he hablado es sobre todo el entendimiento de lo trans desde la perspectiva cisgénero y heterosexual, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en ese sentido está Blas Radi, que es un académico trans argentino, que creo que es filósofo, y creo que su trabajo doctoral creo que fue proponer una epistemología trans, donde precisamente está problematizando en cómo las personas trans somos sujetos de estudio, pero no productores de conocimiento, y que de ahí vienen todas esas cuestiones, o sea, precisamente, ¿qué entendemos por si es un hombre trans, pues tiene que ver su cuerpo, si tiene que hormonar, si tiene que hacer y es como, no, o sea, creo que se ha universalizado mucho la experiencia trans cuando tenemos que empezar partir por un enfoque interseccional y no un enfoque interseccional solamente para entender categorías, o sea, no, realmente analizar la profundidad de cómo esas, digamos, sí, intersecciones sociales, más allá de nombrarlas, es entenderlas como formas de sujeción mediante relaciones de poder a nivel sociocultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, para mí ha sido como muy, muy interesante cómo cuando yo era leído como una mujer morena, era sexualizada, era exotizante, ¿no? Pero ahora como hombre moreno soy criminalizado, soy una bestia, soy agresor, soy por cualquier cosa, ¿no? Más ahorita que estoy rapado. Entonces, cómo se va conectando el género, la raza, luego la clase, luego, porque mi primer proyecto de clase lo tengo muy claro, ¿no? Y también el cómo luego se nos invalida como o sea, ese vato moreno que es trans, que ni sabe si es mujer o es hombre, tiene una maestría, es investigador, publica, o sea, desde ahí cómo se van desarrollando estas discriminaciones y estas invalidaciones de acuerdo a ciertas intersecciones sociales, pero sobre todo desde la definición y perspectivas heteronormadas de quiénes somos. Porque cuando yo digo quién soy, no, yo estoy loco, yo estoy enfermo, yo no sé, yo no estudié, yo no puedo ser objetivo, pues no. O sea, ¿desde cuándo deberíamos entender que la ciencia no es objetiva? O sea, ya hasta la ciencia dura lo están diciendo, que es una estupidez seguir pensando que la ciencia es dura y objetiva. Entonces, pues yo quería cerrar con eso. Y también por la cuestión que también quería como de la situación que pasó con UABC, que creo que se ha enfocado mucho en, es que por qué nadie le checó el discurso, o por qué lo dejaron hablar, o cuando, a ver, tendríamos que problematizar a la institución. ¿Cómo es posible que UABC le dé el mérito académico a la ultraderecha? Y a la ultraderecha que se pasa por donde quiera el código ético y el quehacer científico.
¿Me escuchan? Sí. Entonces, Muy bien. es como, no, o sea, dejemos de criticar, bueno, más bien, sí, o sea, veámoslo a nivel social, a nivel de instituciones. El chico, que está mal, no lo estoy defendiendo, pero él solamente es el síntoma de la mala formación y nada pegado a una ética, ni en nada de UABC. ¿Y qué vamos a hacer con UABC? Así mismo, hijo, está apareciendo ahí como parte del problema la formación humana. Y lo demás, como bien lo dices, son síntomas y a veces confundimos. Gracias, Charlie. Sí te vas a retirar ya mismo para agradecerte, darte un aplauso, o te quedas otro ratito, o ya te me congelaste, Charlie. Creo que se me trabó mi amigo. Sí, creo que está trabado. Ya regresó. Ya apareció por otro lado. Pues eso, o sea, y lo traigo a colación precisamente porque entiendo la formación que están teniendo, ¿no? Y que es el CRD y que está enfocada en la educación. Entonces, que tenemos que ir a verlo a un nivel macro, a un nivel institucional, a un nivel sistema educativo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿En qué está fallando? Porque creo que ya sabemos que el sistema educativo en México, otra vez, yo soy muy crítico, está fatal. Es una falla horrible. Le está fallando a la sociedad, le está fallando a la diversidad, le está fallando todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Más allá de que si el alumno, no, el alumno es el síntoma. Es el producto de UABC en ese caso. O es el producto de ponle el nombre de la institución que quieras, ¿no? El problema es la institución. Y entonces ahí tenemos que empezar a buscar los cambios estructurales de formación. Y pues eso. Así es. Así mismo lo creemos. Preguntaba si ya te vas a retirar. Sí, ya me tengo que retirar. O sea, si igual antes si alguien tiene algo que decir, una pregunta, puedo atenderla rápido, pero ya me tengo que retirar. Pues yo creo que bueno, Perlita. Sí, Charlie, te quiero agradecer muchísimo todo lo certeras que han sido tus palabras en este espacio. Creo que como nos decía, nos lo dijo Sabater a la UABC cuando cumplimos, creo que como 50 años, nos lo dijo, hablo como parte de la UABC también, que soy maestra ahí desde hace muchos años. Que la medida de la universidad, o sea, del éxito de una universidad, si quieren utilizar ese término, es esa sociedad que hay alrededor y ese contexto y esos estudiantes que egresan. Esa es la valoración, o sea, cuando te dicen excelencia, tú checa eso y sabes cómo es una universidad. Me da mucha pena que la universidad no haya empezado a revisar qué es lo que está pasando y que prefiera poner cercos en lugar de construir puentes y vínculos, que prefiera prohibir las entradas a acercarse y a abrir lo que debemos abrir para transformar, que es el corazón, los oídos, para escucharnos como personas, como seres humanos, porque el género en el que todos cabemos y somos es el género humano, y ese es el que se debe privilegiar antes que cualquiera. Entonces, realmente nos dejas o por lo menos yo lo tomo, esta espinita de ir empezando a trabajar con estas autoridades para que vayan siendo conscientes. Hay avances, porque antes era todavía peor, ni siquiera había manifestaciones, parecía que no había diversidad. Hoy la empieza a ver y van siendo procesos que tal vez son un poco más largos, pero aquí estamos para apoyarnos y para juntas, ir caminando estos caminos que van a hacer que creamos esos mundos posibles. Gracias, Charlie, por tu participación, y gracias, Chotox, también. Sí, Charlie.
Y bienvenidos siempre, siempre bienvenidos a ambos en la UPN. Pues estamos luchando. A veces uno se desespera porque no avanza al ritmo que quisiéramos y al ritmo que vemos transcurrir la realidad en esas asimetrías tan dolorosas, pero pues hay que tener paciencia y esperanza. Un educador, una educadora necesita eso. Muchas gracias por estar, por ser, y ya tienes un bonche de amigas más con las que puedes contar y amigos. Siempre. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que son necesarios esos espacios de diálogo. Pues sí, o sea, aquí estamos cualquier cosa. Ya ahí tienen mi contacto para cualquier situación ahí que quieran hacer. Y así como también como corte comercial, a mí sí me interesa entrar a la especialidad, ya que termine la tesis, todavía no tengo la tesis de maestría. Pero sí lo estoy pensando para la próxima convocatoria. Entonces espero ahí vernos pronto. Y muchas gracias. A ti. Muy bien. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie. Hasta luego. Me gustó verte. Gracias. Nos en Colima. Y nos vamos a Colima pronto. Ay. Gracias. Adelante, Chotox. Micrófono. Que uno se emociona y lo deja apagado. Yo es que les decía que estaba un poquito mormadita porque me da el aire aquí directo. Pues ahorita retomando un poco lo que decía Claudia Janet, pues sí, yo creo que estas cuestiones, como lo mencionabas, de la expresión de género, que también es importante, yo considero el drag como una expresión más del género, ¿no? Y también como una expresión artística. Yo creo que hay cuestiones que todavía la gente no logra separar la expresión de género, la orientación y el género en sí, ¿no? Entonces creo que es importante también dialogar que cada quien puede hacer esta expresión de género libremente. Mi pareja y yo lo hemos hablado porque es la persona con la que constantemente puedo tener estas pláticas nocturnas de quedarnos horas y tratando de asimilar el mundo tan extraño en el que vivimos, porque pues creo que todos tenemos esas personas donde a veces encontramos un cierto apoyo, ¿no? A salir adelante en esta vida. Y son esas cuestiones donde a veces las mismas personas heterosexuales tienen formas de expresiones, ¿no? Del género donde no son hegemónicas. Entonces también tenemos que aprender a respetar que dentro de la diversidad existen, ¿no? Personas heterosexuales y cis heterosexuales, porque también hay personas trans heterosexuales que muchas veces dentro de la misma comunidad se engloba o se pone como una barrera entre toda la comunidad LGBT y la heterosexualidad, cuando dentro de la misma diversidad existe la heterosexualidad, que también es parte de esta gran diversidad. Entonces, yo siempre he aprendido a que dentro de la misma diversidad hay diversidad, porque constantemente estamos viviendo un cambio, ¿no? En mi caso, ya no sé, ya voy como por la cuarta vez que salgo del closet y como lo mencionó ahorita Carlos, ¿no? Ya mi primera vez que salí del closet, pues también yo salí como una persona gay. Después pasan estas cuestiones donde yo salgo como del closet travesti o drag queen, ¿no? Porque también es un closet, porque lo viví con mi familia, porque mis papás también no lo entendían. Después salgo de este closet trans y después salgo del closet pansexual. Entonces es como, son varias cosas que te van atravesando que la gente constantemente me doy cuenta que no somos cuadrados. O sea, no podemos meternos en una cajita. Y yo estoy súper a favor de lo que no se nombra, no existe, ¿no? Porque también dentro de la misma comunidad existe, ¿para qué tantas etiquetas? ¿Para qué? No, porque si no nos nombramos, no existimos. Y si no vamos por el mundo con este nombramiento, con esta forma de nombrarse, pues no existe. Entonces, al momento en que yo me gusta presentarme como una persona trans que hace drag o es travesti, porque para mí es lo mismo, o sea, yo siempre he pensado que el drag es arte, ¿no? Pero también el transvestismo tiene todo una cuestión de supervivencia muy fuerte, ¿no? Al menos aquí en la frontera, el drag apenas
se está como viendo y visibilizando desde una perspectiva como el entretenimiento. Creo que quien me conoce o sabe mi quehacer artístico, yo resisto a estos espacios de entretenimiento. Me gustan, los amo, pero yo trato de visibilizar más mi arte dentro de los espacios como galerías, irme a, no sé, a un café, estar en un lugar, en un bar heterosexual lleno de personas, porque es esta resistencia a que mi arte tiene que ser visibilizado en todos los espacios. Y la verdad se aplaude que existan estos espacios lésbicos, ¿no? De entretenimiento y la verdad, aquí en la frontera hace poco estuvimos hablando de la falta de espacios lésbicos, ¿no? Porque no hay bares, al menos en Mexicali, Tijuana, no conocemos, no conozco bares lésbicos o que estén enfocados a esta comunidad. Entonces lo aplaudo un chorro porque de verdad es la primera vez que conozco que un bar se nombra lésbico, ¿no? O sea, hablando de la diversidad y ahorita que tenemos este espacio, ¿no? Para comunicar esto, es de aplaudirse, porque también para mí las personas, al menos yo digo, no tengo casi amigas lesbianas, tengo como 2, 3, entonces a mí también empiezo a decir, güey, ¿qué está sucediendo con este nombramiento, no? ¿Qué está pasando con estas cuestiones donde no son visibles? Porque sé que como morras les atraviesan otras cosas, porque aparte de ser morras son lesbianas, ¿no? Y les atraviesan un chorro de cosas mucho más duras, ¿no? Que un vato cis gay. Porque sí, o sea, realmente yo siempre ha sido como mi pelea con estas cuestiones, ¿no? De nombrarse y existir, que justo como lo mencionaba ahorita Carlos, agreguémosle cosas a cada una de las diversidades. En mi caso, yo soy una persona morena, ¿no? Morena, trans, drag queen, ¿no? De estudiante, o sea, muchas cuestiones que empiezas a atravesarte, que dices tú, o sea, empezamos dentro de la misma diversidad también hay jerarquías y hay cuestiones que te van atravesando y que van poniendo en otros en unos privilegios más altos que los tuyos. Por ejemplo, mi pareja es de origen maya, ¿no? Entonces, él es una persona muy morena. Entonces, siempre hemos vivido estas cuestiones de racialidad bien cabrón y de discriminación. Constantemente estamos trabajando eso. Perlita le tocó conocerlo hace poco. Entonces, justamente hablábamos de estas situaciones que vivíamos, ¿no? En pareja, donde pues leen, ¿no? Y van restando o sumando cuestiones que a la gente te empieza a leer o en este caso como más problema. Porque justamente el entretenimiento, la industria de la moda, la industria de la televisión, el marketing, nos ha mostrado un lado, ¿no? De la diversidad que es muy hegemónica, que es blanca, que solamente es una forma de observar al hombre gay blanco con dos hijos y de esta manera, no. Entonces hay una cuestión donde tenemos que también derrumbar esa cuestión desde la perspectiva, desde el aula, desde en espacios como estos, ¿no? Como un bar, porque yo también, los bares también son lugares para dialogar estos temas. Yo siempre he tenido una cierta riña con los lugares aquí, al menos en bares, porque yo siempre he tratado de apegar más el entretenimiento también al arte o a las dinámicas corporales o a estas charlas, ¿no? ¿Por qué nada más centrarnos en la venta de alcohol y el entretenimiento cuando podemos crear un espacio donde también se puede generar conciencia? Que era lo que hacían los primeros bares LGBT en el mundo, que era una forma de concientizar, de exponer, no solamente, también de normalizar la forma de vida, ¿no? Porque, exacto, es un espacio de protesta, creo que es un espacio de resistencia, de protesta, que constantemente está en protesta. Y en Baja California o en Mexicali, creo que siempre se han centrado en querer ser lo más parecido a un bar donde la gente solamente va como entretenimiento. Entonces, creo que todo lugar de encuentro es el lugar indicado para dialogar. Y la verdad, a mí ya vieron que me encanta hablar porque no me he callado como desde hace. Pero sí soy una persona que siempre, Carlos y yo, porque casi siempre estamos en los mismos eventos así, y Carlos es mucho más académico y como le digo, es que nosotros somos muy diferentes, pero pensamos de una manera muy similar, ¿no? Siempre estamos constantemente
apoyándonos y somos red de apoyo. Y la neta, buscamos a más personas así. Y a veces en la distancia se encuentran y me alegra saber que este es un lugar muy cómodo para hablar, para dialogar. Y qué padre que Baja California tenga este aporte hacia, no solamente hacia aquí, hacia la Baja, sino toda de manera nacional. Y pues gracias y me encantó formar parte de esto. Aquí sigo, pero pues no sé si quieran aportar algo más. Claro que sí. Gracias a ti, a ustedes, a ti, Chotox. Creo, a ver, alguien más levantó la mano porque ya estamos en tiempo para ir cerrando y si les parece, tampoco para abusar. Pues a nosotras nos encanta que quieras platicar un montón, así es que, bienvenida, chula, bienvenida siempre. Nos has dejado, me da la impresión que han removido mucho nuestro pensamiento y estamos con la ardilla a toda velocidad. Si les parece a todos, todas, todos, vamos a ir cerrando y lo hago. Después clausurará este evento la coordinadora de este posgrado, pero para cerrar este conversatorio, nunca será suficiente ni será sobrado agradecer, darte y darle a Charlie, a ti, Chotox, haber estado, haber compartido. No es fácil hablar de nosotros, de nosotres, de nuestra intimidad, pese a que en las redes sociales de repente se desdibuja ahí entre lo público y lo privado, pero creo que esas son otras historias de las que no puedo hablar porque yo no tengo redes sociales. Bueno, eso que llaman redes sociales que tampoco me parece tan social, pero bueno, esa es otra cosa. Solo con una última reflexión, diciéndote que eres bienvenida siempre y te agradecemos profundamente esta conversación y que serás bienvenida también al programa de género. Ahí hacemos el intento de trabajar en colectivo para paliar estos que ustedes han denunciado y que han nombrado desde su sitio. Y me quedo con una última reflexión de lo que se ha planteado, con muchas reflexiones, como decía Claudia, pero tampoco queremos abusar de ti porque luego no vas a querer venir, entonces mejor así. Estamos ancladas en una epistemología colonial. Charlie hablaba de epistemologías, ¿no? Excluyente y todos los adjetivos que conocemos y que hemos descubierto en esa epistemología hegemónica. Y queremos mover, yo soy mucho de imaginación, soy profesora de primaria y me ha enseñado mucho lo que me dicen, entonces yo aprendí mucho a imaginarme con ejemplos sencillos para poder comprender. Y cuando ustedes hablaban de esa epistemología colonial que tiene prisionero nuestro pensamiento, yo me pensaba en un barco, o nos pensaba como humanidad en un barco, en el océano, que se quiere mover porque muchos de nosotros, de nosotros queremos movernos, pero no sabemos cómo. Y entonces sentimos cierto movimiento y creemos que nos estamos moviendo. Y quizás ahí nos da cierta certidumbre y calma y digo, no, pero pues si yo soy muy abierta, yo soy open mind, o sea, pero en la práctica es otra cosa. Y entonces, ¿qué veo ahí? Que ese movimiento nada más nos lleva hasta ciertos límites y ese límite no lo rebasamos. El barco no logra rebasar ese límite, aunque se esté aparentemente moviendo. Y lo que necesitaríamos hacer, yo imaginándome como humanidad en ese barco, es ver qué es lo que está anclando ese bote, que no lo deja moverse, ¿no? Entonces, en lugar de estar viendo para enfrente, jurando que estoy alcanzando el horizonte con la mano, preguntarme si eso es verdad y ver hacia atrás y ver hacia los orígenes que pueda descubrir y ver qué me ancla.
y a lo mejor ahí tendríamos enormes descubrimientos. Y bueno, esta reflexión se las debo a ustedes y a ustedes todos los que están aquí, y ustedes no las han refrescado. Y con esto yo cierro este conversatorio y cedo la palabra y me felicito porque cumplimos en tiempo y es la primera vez que lo hago en toda mi vida, sí. Así es que dejo la palabra a la coordinadora de esta especialización en estudios de género, la maestra Perla Castillo Solís. Muchas gracias, Teresita. Muchas gracias, Miriam, por haber coordinado y dirigido esta hermosa ceremonia llena de contenido, llena de reflexión, de saberes y de mucho corazón también, que es bien importante. Traer el corazón al aula, traer el corazón al espacio educativo, es el reto más importante que tenemos. Dejarlo salir del closet en los que tenemos nuestros corazones, creo que es el reto más importante que tiene la escuela hoy en día, y abrirlos a la diversidad, abrirlos a darnos cuenta que la vida, lo normal en la vida es la diversidad, no hay más. La diversidad es la que genera vida. Cuando las células son de la misma manera, son iguales, eso lo llamamos cáncer, y eso es lo que no queremos. No queremos esa enfermedad en nuestras vidas, en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos, y creo que el escucharnos nos va a ayudar a ir construyendo estas diversidades, a hacerlas mucho mayores, a romper estos colonialismos que pues han sido parte de esta historia que hemos vivido y de la cual nos vamos a ir liberando en la medida en la que vamos tomando en nuestras manos nuestra propia formación y nos vamos conformando como sujetes de nuestra vida, de nuestra historia. Y creo que eso es lo que estamos haciendo hoy, y estamos egresando 4 maravillosas especialistas en estudios de género, y estamos también recibiendo, esperando, ya te tenemos en la lista cuando salgas de la escuela, que esperemos que también resistas en la escuela y acompañarte para que puedas hacerlo. Es también un gran reto. Vamos a hacerlo, nos comprometemos a ello, y pues dar las gracias y recordar de verdad nuevamente a Bell Hooks, que hace rato la citaba cuando les decía, hacer frente a la homofobia y los fascismos siempre va a ser una dimensión de nuestro movimiento, de sea feminista, sea de estudios de género, y corporizarlo, de verdad. Hacerlo nuestro, dejarlo sentir en nuestro cuerpo, va a ser lo que va a dar la transformación, porque somos cuerpo, somos mente y somos espíritu también, y eso hay que reunirlo y hay que ser con ello. Y gracias por estar, gracias a todas, felicidades, las queremos abrazar, las queremos desear todo lo mejor, y que sigamos en este contacto, sigamos en este vínculo de formación, y ha sido de verdad un placer escucharlas y tenerlas. Ya las estamos extrañando. Gracias a todos, maestras, maestros que estuvieron con nosotros. Y a las familias, claro. No sé si alguien más quiera decir algo, y si no... 7:45 horas y es la clausura. ¿Sí?